Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que se conectan con nosotros en esta edición de semana. Hoy estamos con una invitada muy especial. Ella se llama Nuria Vilanova. Ella preside CEAPI y la compañía Trevia, que es una de las más grandes de España en asesoramiento estratégico y comunicación para las grandes empresas. Nuria, bienvenida a Semana. Muchas gracias, encantada de acompañaros. Nuria, ya quedan pocos días para este evento tan esperado que congrega a 400 de los empresarios más importantes de Iberoamérica en Cartagena. Cuéntanos de qué se trata este encuentro. Pues nada, tenemos la suerte, yo presido también una asociación que se llama Consejo Empresarial, la Alianza por Iberoamérica, donde tengo el honor de tener la confianza de 300 presidentes de las mayores compañías de España y de América Latina. No importa, desde los países más grandes a los países más chicos. Nuestro congreso anual este año va a ser en Cartagena de Indias. Jaime Gilinski es el presidente de esta edición y tengo que decir que los empresarios colombianos se han volcado a apoyar esta iniciativa y vamos a conseguir tener a muchos de los mayores inversores, a muchos de los mayores empresarios de los diferentes países de la región iberoamericana. Creo que es un momento espectacular para recordar el potencial enorme que tiene Colombia, sus empresarios y su gente, y también las ventajas de ser Iberoamérica en un mundo con muchas tensiones geoestratégicas, y donde los países y las empresas tenemos que buscar quiénes son nuestros aliados para encontrar las ventajas que las hay en este momento. Nuria, este congreso de CEAPI, que es del 17 al 19 de junio, ¿es la primera vez que se realiza en Colombia? Sí, es un congreso, esta es nuestra 8ª edición y es la segunda vez que se realiza en América Latina. Antes, primero era solo en España, ahora es un año en España, otro año en América Latina. Para nosotros es una oportunidad que sea en Colombia y vamos a intentar hablar de qué está pasando en el mundo, de cuáles son las oportunidades para los empresarios. Dedicaremos especial atención al mundo de las empresas familiares, no en vano el 80% de la economía de media en América Latina y en España la mueven empresas familiares, por lo tanto nos conviene hablar de cómo hacer mejor sucesión o de cómo conseguir que las grandes empresas sigan siendo emprendedoras y ayuden a desarrollar nuevas startups, nuevos negocios. Hablaremos de la siguiente generación, de los jóvenes que ven oportunidades donde nosotros ya no las vemos, ¿no? Hablaremos de las mujeres. Iberoamérica no puede perder la fuerza de las mujeres en el mundo de la empresa. Colombia es un buen ejemplo de la incorporación de las mujeres en el tejido empresarial, pero hay mucho que hacer. Y hablaremos de todas las oportunidades, geoestrategia, turismo, inteligencia artificial. Hablaremos de todas las oportunidades, pero lo haremos no de grandes gurús, sino de los que nosotros creemos que son los mejores gurús, que son los empresarios, los que toman las decisiones analizando las características y las oportunidades del momento. Antes de que entremos pues a cada uno de estos interesantes temas que se van a tratar en el Congreso, te quería preguntar por algo que me llamó la atención y es el lema de este Congreso, que es crear, creer, crecer. ¿De dónde sale la elección pues de estas palabras tan poderosas para un encuentro que agrupa a lo mejor del sector empresarial de Iberoamérica? Bueno, pues acabo con la última, que es el crecimiento. Nosotros estamos convencidos que Iberoamérica necesita acelerar el crecimiento, porque después del COVID hubo un impacto muy fuerte en las personas en situación más débiles en cada uno de los países. Y para que esas personas se reincorporen, vuelvan a poder recuperar su posición, no lo conseguiremos sin la ayuda de las empresas, sin la creación de nuevos empleos, sin la mejora de la actividad, y el crecimiento en algunos países está siendo correcto, pero demasiado justo en general. El impacto del COVID en América Latina ha sido muy fuerte y el crecimiento no es el adecuado para que la riqueza llegue
a la población. Por eso, para nosotros, el gran pacto de este Congreso es crecimiento. Trabajemos todos juntos por el crecimiento, ¿no? ¿Cuál es una de las claves para trabajar para el crecimiento? Es creer. Sin confianza no se invierte. No invierte el inversor interno, el empresario de los propios países, ni invierte el inversor externo. Yo creo que hoy hay mensajes sobre Colombia y sobre América Latina muy vinculados con lo que hablábamos de geoestrategia, gran potencial por materias primas, tierra cultivable, agua, turismo, gente joven, situación geográfica, nearshoring. O sea, hay grandes mensajes para los inversores extranjeros, pero tenemos que hacer que todos y cada uno de nuestros empresarios crea en su país, crea de crear, para que acabe creando, de creer, perdón, para que acabe creando compañías y desarrollando. Para eso también es muy importante el diálogo con los gobiernos. Al final tenemos que darnos cuenta que todos perseguimos lo mismo, y es tener un impacto en la sociedad, crecer para impactar en la sociedad. Y necesitamos el diálogo con los gobiernos para crear ese clima de confianza. Nuria, hablas pues precisamente de dos temas que generan mucha incertidumbre, esta pues etapa post-COVID en donde tanta gente la pasó tan mal y había pues como tanta expectativa que una vez esa tormenta pasara, las cosas fueran mejores. Sin embargo, en América Latina vemos como nos cuentas una caída de la inversión y un crecimiento muy justo, que cómo ver oportunidades en un ambiente que se ve tan sombrío. Yo creo que la gran oportunidad es la geoestrategia, como decía, regiones o países muy vinculados al turismo, que es una de las macro tendencias, se están recuperando bien, como es Dominicana, países muy vinculados a energía, agua, que son otras grandes tendencias, producción de alimentos. Pensemos que grandes potencias en el mundo, China e India, no son capaces de producir lo suficiente para alimentar a su población, y eso sí puede hacerlo América Latina. Eso se está notando en el crecimiento de algunos países, demasiado pequeños como Paraguay, pero se está notando, ¿no? El nearshoring está afectando en positivo, muy en positivo ya a México, y vamos a ver cómo ahora que han acabado las elecciones, que al final, independientemente de quién haya ganado, el que haya una decisión clave, eso siempre aporta estabilidad, pero México ya tiene una corriente positiva del nearshoring. Estas corrientes acabarán afectando a la región, porque todos los países participan de esas mismas ventajas, ¿no? Entonces, yo creo que los mensajes externos están. Nosotros tenemos la oportunidad como asociación de hablar no solo con los empresarios de cada uno de los países, sino con empresarios del Middle East, de India, de Filipinas, de Alemania, de Francia, de Italia, de Corea, de Japón, y estamos viendo cómo esos países tienen clarísimo el interés en Colombia, clarísimo el interés en América Latina. Entonces, nuestra obsesión es que entre todos se lo pongamos fácil, porque lo que antes se llamaba macroeconomía, pero que hoy tenemos que llamarle geoestrategia, porque tiene más que ver con los temas geoestratégicos que con la economía, pero impacta directamente en ella. El viento sopla a favor de Colombia y de América Latina. Tenemos que conseguir aprovecharlo. Antes de entrar a Colombia, quería preguntarte otra, pues de nuevo por América Latina. Estamos en un año electoral, casi que todos los países, o pues muchos de los países están viviendo elecciones. Acabamos de ver eso en México. ¿Cómo afecta este tema? Pues porque las elecciones siempre generan cambios, generan incertidumbre, el panorama de negocios que tú estás viendo. En México, con la nueva presidenta Claudia, yo creo que se va a tomar un impulso importante todo el tema de inversiones extranjeras y de confianza país, ¿no? Es tan importante el impacto que tiene el nearshoring, el mercado, es tan grande el mercado de Estados Unidos, el impacto de Estados Unidos en la economía mexicana,
que están llegando inversiones incluso de China. O sea, una de la parte del nearshoring es tener la producción de productos estratégicos más cerca de la frontera frente a lo que vimos en la época del COVID, que estaban en China, y eso producía desabastecimiento por motivos logísticos y también de producción, ¿no? Pero es que lo que está ocurriendo es que las empresas chinas van a seguir proveyendo al mercado de Estados Unidos, pero lo van a hacer desde México, ¿no? Y los mexicanos de alguna manera no quieren perderse esa oportunidad, y los mexicanos van a acompañar también las inversiones extranjeras. Entonces, yo creo que los periodos electorales son malos en la economía porque producen incertidumbre y parálisis. Pero todas esas elecciones, todos los resultados que están surgiendo, yo creo que van a favor de la economía, a pesar de que sean de signos muy distintos. Creo que la elección de Claudia va a ser un empujón muy favorable a la economía de México, pero también creo que Milei va a tener un impacto positivo en la economía de Argentina, ¿no? La elección de República Dominicana, que es también muy cercana, o de Panamá, desde luego van a favor de la economía. Entonces, bueno, parece que estamos saliendo ya de este año electoral. No, la India acabó ayer su proceso electoral, nos queda Estados Unidos, pero la región parece que igual, con un poco de suerte, nos dedicamos más a pensar en el crecimiento que en distraernos con el tema de la política, que obviamente es muy importante y que preocupa. En cualquier caso, estoy viendo que las nuevas presidencias que están surgiendo, y repito, no importa de qué ámbito político, en general veo un foco en el negocio, en la empresa, en la necesidad de crear inversión. Y creo que ahí ojalá creemos una ola positiva de foco en el crecimiento, porque es el gran problema de la región. No es el potencial, no es la empresa, no es la gente, no es la geoestrategia, no es la macroeconomía, es el crecimiento. Pero el viento está a favor. Ojalá lo aprovechemos entre todos. ¿Cómo incide en el ambiente de hacer negocios estos triunfos, sean pues de la izquierda radical o de la derecha radical? El hecho de que el mundo hoy esté cada vez como más lejano a las posiciones moderadas o al centro. Yo creo que hay una cosa que se llama clima de negocio, ¿no? Por ejemplo, España ha recibido en los últimos años muchísimas inversiones. El año pasado la inversión de América Latina en España aumentó un 140%, un 140%. Hay liderado por México, pero bueno, todos empresarios de diferentes países de América Latina llevan desde los 10 últimos años siendo players importantes en España, ¿no? Cuando desde el CEAPI les preguntamos por qué invierten en España, uno de los aspectos que destacan es clima de negocios. Y el clima de negocios no solo lo produce la administración, sino el ambiente también de otros empresarios, de los clientes, del mercado, de los empleados, ¿no? Y desde luego en España el clima de negocios es muy favorable, se ve de manera muy positiva la inversión de América Latina, se le acoge con los brazos abiertos, ¿no? Y yo creo que esto es lo que tenemos que conseguir, no importa de izquierdas o de derechas, pero no hay partido que no sea consciente que sin empleo, sin creación de empleo, sin mejora del Producto Interior Bruto, las mejoras no llegan a la sociedad. Y más con gobiernos que tienen una debilidad en la capacidad de inversión, porque en América Latina
tenemos economías donde la parte informal, es decir, la parte que no paga impuestos, es muy alta todavía, ¿no? Con lo cual, la capacidad de inversión del gobierno está limitada a ese porcentaje de impuestos de la economía informal. Formal, perdón. Nuria, en el último año en Colombia ha habido pues un ambiente, digamos que muy adverso al sector empresarial que no siente confianza en este momento. ¿Cómo se va a hacer como desde el Congreso que reúne pues a los empresarios más grandes del país para promover eso precisamente que hablas de apostarle como a una visión más positiva de que se puede crear y de que se puede invertir en Colombia y pues no sacar, digamos, los capitales al extranjero en medio de esta coyuntura que pues parece con el gobierno que es un poco contra el empresariado? Ya, yo repetiría un poco que hay que abrir los ojos a lo que está pasando en el mundo, y el mundo tiene interés en invertir en Latinoamérica en general y en Colombia en particular. Colombia es uno de los grandes mercados de Latinoamérica que tiene todos esos aspectos positivos que antes enumeraba, ¿no? Y esto, el efecto exterior, el hecho de que la inversión exterior siga estudiando Colombia, al final crea un clima positivo de acompañamiento. Muchas inversiones se hacen acompañando a inversores que ya están en el país, ¿no? También me parece muy interesante, le tendremos en Colombia el papel del Banco de la CAF, el Banco de Desarrollo. También nos acompañará el BID y quizá también el Banco Centroamericano de Inversiones y Desarrollo, ¿no? Estos bancos de desarrollo, que han abierto cada vez de manera más activa su rama de inversiones privadas, de apoyo a las iniciativas de las empresas, trasladan mucha confianza al inversor, ¿no? Porque detrás de una inversión con el aval financiero de la CAF, del BID, del Banco Mundial, hay ya también la mezcla de gobierno local, gobierno central, pero también de un actor multilateral. Entonces, bueno, yo creo que se van a ir sumando factores y ojalá este congreso nos sirva para poner en valor todo esto. También diría que las encuestas en Colombia de confiabilidad ponen en primer lugar al mundo de las empresas como muy confiables, ¿no? Como frente a otros organismos en quién puedes confiar en las empresas. Esa confianza social, de nuevo, se convierte en un aliado muy importante. Las compañías tienen que tener quien les quiera y quien les defienda, y que les quieran sus empleados, que les quieran sus vecinos, que les quiera la sociedad. Da también un soporte muy importante al mundo de las empresas. Y yo creo que Colombia en eso acompaña muchísimo desde la opinión pública, desde la sociedad a las empresas. Y desde los gobiernos, bueno, pues no nos queda, siempre el diálogo es absolutamente imprescindible y hay que seguir en él. Yo estoy convencida de que al final es tan importante la labor de las empresas que a medida que toda América Latina está entrando ya en la época post-elecciones, espero que eso signifique un centrarse de nuevo como región y por lo tanto afectando a todos los países, un centrarse de nuevo en lo que de verdad impacta, ¿no? Y veremos también, pienso, además de todos los factores que he comentado, ese momento donde la geoestrategia marca la economía, ¿no?
Y eso hace que en este reposicionamiento del mundo de los bloques, del norte frente al sur global, se están buscando nuevas alianzas estratégicas. Y Europa, que no miraba España, sí, por su vínculo histórico, pero Europa no tenía esa mirada tan cercana a América Latina. Europa está volviendo los ojos a América Latina. Se volvió en septiembre pasado a celebrar el encuentro de la Unión Europea, los presidentes de la Unión Europea con los presidentes de Latinoamérica y Caribe. Se aprobó el Global Gateway. Se ha recuperado un interés y un vínculo que se había quedado muy adormecido en los últimos años, pero eso está pasando también en otros países, en otros entornos, ¿no? Y yo creo que ganar influencia es muy importante para los diferentes bloques con respecto a América Latina, y eso es bueno. Que se peleen por ti siempre es bueno. Nuria, le quiero cambiar un poco el tema. Uno de los ejes que usted mencionaba que será del Congreso es el tema de las mujeres. Usted se ha abierto espacio y se ha convertido en una mujer muy influyente en un sector que solía ser muy masculino. ¿Qué siente que le ha permitido abrir tantas puertas? Bueno, yo creo que todos los sectores han sido muy masculinos en general, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en un momento que tenemos una oportunidad que no tuvieron nuestras madres. Desde luego no lo tuvo mi madre, en un contexto social diferente, donde ni siquiera se apoyaba el derecho a estudiar, independientemente de tus derechos, o el promover que estudiaras carreras universitarias. Y tenemos que aprovechar este momento, ¿no? Pero yo creo que tenemos que aprovecharlo para hacerlo bien. ¿Qué significa para mí hacerlo bien? No, yo siempre digo que lo que a ti te ocurra en positivo puede ser bueno para todas las mujeres o puede ser incluso negativo, ¿no? Si tú llegas a un consejo, llegas a una presidencia y te sientes bien en ser una mujer donde solo hay señores, y te conviertes en la excepción, te conviertes en la excepción que confirma la regla, ¿no? Yo creo que cada mujer tiene la obligación de intentar ayudar a otras mujeres. Creo que también tenemos que ser agradecidas a los hombres. Hay hombres que están volcados a apoyar a las mujeres, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el CIAPE entregamos un premio cada año a mujeres. Este año lo va a recibir Carmen Abondano, lo va a recoger de Dávila, de Barranquilla, perdón, de Santa Marta. Lo va a recoger porque es el premio que le concedimos en el año 22 y tuvo el COVID y no lo pudo recoger. Y también lo va a recibir Catalina Escobar por su labor al frente de Cafecol y Juan Valdez. Y también mujeres excepcionales de otros países, ¿no? Pero para el año que viene nos estamos planteando que tenemos que empezar a entregar premios a hombres, porque de verdad que en este cambio profundo que está sucediendo hay hombres que se han implicado muchísimo, ¿no? Tendremos con nosotros, por ejemplo, al presidente de Bancolombia. Todo lo que ha hecho Bancolombia en bonos vinculados a desarrollo de empresas que tuvieran programas de compromiso con la mujer, eso marca la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que aprovechar esa oportunidad, tenemos que hacerlo buscando no ser nunca la excepción, y tenemos que hacerlo con reconocimiento a otras mujeres y a otros hombres, ¿no? Y por último, hay un tema que a veces nos cuesta hablar, ¿no? Porque es muy bonito hablar de la presencia de la mujer en el mundo de la empresa, en puestos de presidencia, como miembro de directorios, etcétera, pero nos cuesta más hablar de las mujeres que sufren violencia, de las mujeres que sufren abuso y las mujeres que están sometidas a redes de trata. Y yo creo que nunca llegará la igualdad hasta que ese tipo de situaciones de abuso contra mujeres deje de existir, ¿no?
Por eso en nuestro congreso, por ejemplo, también queremos darle espacio a Catalina Escobar con todo lo que está haciendo con la Fundación Juanfe. Ya no es solo lo que está haciendo en Cartagena de Indias y en otros países de apoyar a niñas que han sido abusadas, ¿no? Sino poner en valor la situación de mujeres mucho más débiles, ¿no? Que no han tenido las oportunidades que nosotros han tenido, ¿no? Entonces, para mí también el recuerdo o el reconocimiento a esas mujeres que sufren de una manera indecible, ¿no? Y a quienes luchan por ellas. Nuria, usted comenzó a hacer empresa a los 23 años. ¿Hoy qué le recomienda o qué le aconseja a todos esos jóvenes que tienen ese sueño? Bueno, pues desde luego es que no dejen de intentarlo, sobre todo cuando eres joven. Hay personas que me decían, ¡ay, qué valiente ser empresaria con 23 años! ¿No? Yo pienso, qué valientes las madres de familia, los padres de familia que con 40, con 50 arriesgan y se convierten en empresarios, ¿no? Yo tuve la suerte de empezar a una edad en la que no tenía nada que perder, estaba empezando, ¿no? Entonces, desde luego, mi consejo sería que cuanto antes mejor, que hay que empezar y también que ser empresario no es un trabajo, es un proyecto de vida. Así que creo que hay que ser consciente de que sin obsesión, y digo la palabra obsesión, hay quien le gusta usar la palabra sueño porque es más bonita, pero yo prefiero obsesión porque creo que es más real, ¿no? Sin un poco de obsesión es muy difícil que el resultado del emprendimiento tenga éxito. Usted nos contaba al comienzo de esta entrevista que el 80% de las empresas medias en América Latina son familiares. Usted comenzó su vida empresarial con su mamá. ¿Qué son las lecciones, los aprendizajes, las gratitudes que tiene de ese proceso? Bueno, me parece que es maravilloso trabajar en una empresa familiar. Yo sé que a veces se sufre mucho en una empresa familiar y precisamente vamos a tener un taller para trabajar los retos de la sucesión y los retos de la vida también emocional en la empresa familiar, ¿no? En mi caso creo que solo he tenido la suerte de vivir solo lo mejor, ¿no? Viví lo mejor, que es descubrir a tu madre en una faceta que es la faceta profesional, ¿no? Es decir, wow, qué pedazo mujer profesional, inteligente hay detrás de esa madre, ¿no? Puede ser una madre maravillosa, pero saber que además de maravillosa como madre, tienes ahí una persona que es un motor en el terreno profesional, es un descubrimiento maravilloso. Mi otro descubrimiento fue la generosidad. Yo sé que este no es un caso muy atípico porque cuando yo decidí emprender la compañía, mi madre se asustó de que, yo soy despistada, de que yo pudiera equivocarme y se ofreció a acompañarme y a ser la responsable de todos los temas de contabilidad fiscal, etcétera, y se formó para hacerlo maravillosamente bien, ¿no? Y me dejó tomar decisiones. ¡Qué generosidad para que tu madre te deje tomar decisiones! Me acuerdo que a los 6 meses empezamos en Barcelona, le dije que iba a abrir una oficina en Madrid. Su primera respuesta fue: eso no lo vas a hacer porque soy tu madre, yo sé cómo vamos de caja y no puedes hacerlo. 24 horas después me dijo, ya sé que te dije que no, pero nuestro pacto era que tú tomabas las decisiones en el terreno empresarial. Creo que te equivocas, pero yo estaré a tu lado, ¿no? Esa generosidad para mí ha sido una lección de vida, ¿no? Y sentirte orgulloso de tu madre, en mi caso, como sé que también es al revés, ¿no? Además de por lo personal, por lo profesional, pues para mí es una experiencia muy, muy, muy especial, ¿no? Entonces tiene tantas cosas buenas que no podemos permitirnos el no trabajar las malas, porque las malas las hay y se enquistan, y si no se trabajan desde el principio pueden provocar mucho dolor. Por eso para mí
el dedicar siempre un tiempo a la empresa familiar es muy importante. Si tenemos un 80% del tejido que es empresa familiar y conseguimos que un porcentaje mayor sobreviva a la transición de la siguiente generación, que tiene aspectos de quién se queda con la compañía, quién la lidera, qué decisiones se toman, pero también tiene aspectos de quién mantiene el espíritu emprendedor en un mundo que cambia tan rápido como en nuestro mundo. Ya no es gestionar la compañía que te dejó tu papá o que te dejó tu abuelo, es seguir tomando decisiones todos los días para que esa compañía siga viva, porque un día que no cambias es un día que empiezas a morir, ¿no? Y por lo tanto creo que tenemos que dedicarle tiempo. Los errores más graves que yo he vivido de empresas familiares son aquellos que dedican tanto tiempo al negocio y tan poco tiempo a pensar en la familia dentro del negocio, que al final el negocio, la empresa pincha, falla por esa negligencia, ¿no? de mirar lo urgente en el trabajo y no también lo importante en la familia. Nuria, le quiero hacer una última pregunta de cara a este congreso. Usted dice una palabra que me llama mucho la atención y que me gusta mucho, que es obsesión. ¿Cuál es la obsesión que tienen desde SEAPI para que este congreso salga como usted lo ambiciona, como se lo sueñan? Mi obsesión es que este no sea un congreso más. Todos escuchamos muchas conferencias, asistimos a muchos eventos. Mi obsesión es que este congreso deje huella. Para mí, ¿qué es lo que deja huella? Para mí deja huella que realmente nosotros siempre decimos que es un congreso de empresarios para empresarios. Los que hablan no son gurús, son los líderes, los presidentes de las mayores compañías de España y de América Latina que explican cómo toman decisiones frente a los retos y a las oportunidades del momento. Si hay que hablar de inteligencia artificial, lo hablan los empresarios que toman decisiones. Si hay que hablar de la transformación de la agricultura, de la energía, lo hablan los presidentes de las compañías. Que deje huella en las ideas, que nos permitan tomar decisiones, cambiar el rumbo de nuestras compañías, que dejen huella en las decisiones, porque en nuestros congresos los que asisten son los que pueden tomar decisiones, los presidentes, los consejeros delegados, los miembros de familias empresarias. Yo siempre digo que cuando juntas gente brillante con capacidad de decidir es imposible que no sucedan cosas. Y detrás de cada congreso siempre hay una nueva inversión, un nuevo partner, se crea una compañía, etcétera, ¿no? Y después también dejar ideas en la parte intelectual y de las emociones, ¿no? Las emociones que se producen en esos encuentros de familias empresarias a puerta cerrada, en el encuentro de mujeres, en el encuentro que también tenemos de jóvenes, de Next Generation, que les tenemos que aprender de ellos en vez de decirles qué es lo que tienen que hacer. Pero sobre todo los lazos de amistad que surgen se convierten en el mayor elemento de diplomacia entre nuestros países. Hay una diplomacia que no es la diplomacia de los gobiernos, es la diplomacia de las personas, ¿no? Y ahí estamos construyendo una nueva diplomacia a favor de Iberoamérica. Y tendremos momentos también emocionales, ¿no?, que nos van a ayudar a que esto suceda. Tendremos a Carlos Vives. ¿Cómo se puede hacer un congreso especial en Colombia y no tener a Carlos Vives, ¿no? Tendremos a Alexia Putellas, la líder del fútbol femenino en Europa. Tendremos a la superlíder de Fórmula 1 de Colombia, ¿no? Bueno, tendremos a muchas personas que yo creo que nos van a hacer sentir orgullosos de ser colombianos o de estar en Colombia y ser orgullosos de ser pues cada uno de su país, de España, de México, de Paraguay, de Uruguay, de Panamá y de ser iberoamericanos. Millones de gracias, Nuria, por acompañarnos en semana, por compartirnos lo mejor que traerá este congreso. Estaremos muy atentos a cubrir todas esas reflexiones que saldrán de ese encuentro en Cartagena. 1.000.000 de gracias, ha sido un placer.
A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados en Semana y esperen el cubrimiento de este Congreso de CEAPI en semana.com.